Bienvenido a Jesús, el camino, la verdad y la vida. En estos momentos quiero compartir las escrituras con ustedes y voy a enseñar, ¿verdad?, acerca el fin de los tiempos, ¿verdad? O los tiempos finales, ¿verdad? Que nos habla, ¿verdad?, la escritura en Mateo capítulo 24 en adelante, ¿verdad? Donde el Señor les dice a los discípulos, ¿verdad?, los acontecimientos que van a pasar antes de que Él venga, ¿verdad?, por su iglesia. Así es que quiero llevarlos rápidamente al libro de Mateo capítulo 24, ¿verdad? Allí voy a estar leyendo algunos versículos claves, ¿verdad?, que nos hablan acerca de estos acontecimientos que van a pasar antes de que Jesús venga, ¿verdad?, por su iglesia. Y quiero leer allí en el libro de Mateo, capítulo 24, versos 3, ¿verdad?, donde el Señor habla con sus discípulos y, ¿verdad?, y dice la escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? ¿Verdad? Los discípulos de Jesús le hicieron esta pregunta al Señor: ¿cuándo vendría el fin? ¿Qué pasaría antes de la venida de Jesús? Entonces Jesús, ¿verdad?, les describió una serie de acontecimientos que iban a pasar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También ahí miramos, ¿verdad?, que donde habla la escritura de un principio de dolores, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles ahorita, ¿verdad? Estamos mirando que los gobiernos de aquí de Estados Unidos no se ponen de acuerdo, tanto demócratas como republicanos, ¿verdad? No, aún no se ponen de acuerdo en quién será el presidente el próximo año. ¿Verdad? Son acontecimientos que están pasando que apuntan a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero de acuerdo a lo que nos dice la escritura en Mateo 24, ¿verdad?, en adelante habla acerca de un acontecimiento que es principio de dolores. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, que estamos principiando algo, de acuerdo a lo que nos dijo el Señor, que le dijo el Señor a sus discípulos, ¿verdad? Más bien es un principio de dolores, es una etapa que la iglesia va a pasar antes de que venga Jesús por su iglesia, ¿verdad? Y vamos a leer allí en Mateo 24 del versículo 7 en adelante. Dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Todos estos acontecimientos los hemos mirado ya, ¿verdad? En México, el terremoto que hubo, hace poco hubo uno en Grecia, ¿verdad? Otro terremoto, tsunamis que han pasado. Todos estos acontecimientos los hemos estado mirando, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Jesús habló aquí en Mateo capítulo 24, verso 7. Pero algo muy importante en el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Cuando todos estos acontecimientos que estamos mirando, ¿verdad?, que están pasando en el mundo, dice la escritura, dijo Jesús a sus discípulos que era principio de dolores. Aún no es el fin todavía, ¿verdad? Sigamos leyendo en el capítulo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor, ¿verdad? Muchos serán aborrecidos. Aquí la escritura nos habla de una persecución antes de que Jesús venga, ¿verdad? Antes de que Jesús venga, la iglesia va a ser perseguida, ¿verdad? Habrá una persecución a los hijos de Dios. En el versículo 10 dice: y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice la escritura. En otra escritura dice que engañarán aún y a los escogidos, ¿verdad? Estos falsos profetas que se levantarán, que ya se han levantado en estos tiempos,
¿verdad? Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que han distorsionado la palabra de Dios, que predican totalmente diferente a lo que Cristo predicó. Amén, ¿verdad? Todos estos acontecimientos los estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Se han levantado diferentes sectas, diferentes, ¿verdad? Profetas predicando algo totalmente diferente a lo que habla la Escritura, ¿verdad? Profetas que hablan de la prosperidad. Y no me voy a meter mucho en ese tema, ¿verdad? Pero la Escritura nos habla acerca de esto, exactamente de eso está hablando la Escritura, ¿verdad? Pero el versículo 13 es clave porque dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin, ¿verdad? El que perseverare en esta etapa, ¿verdad? De principio de dolores, el que pasara por persecución y el que pasara todos estos acontecimientos hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Y el versículo 14 es clave, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? ¿Cuándo será la venida de Cristo? Este versículo es clave. El versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces esta palabra poderosa, ¿verdad? Tiene que ser predicada hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Tiene que ser predicada a todas las naciones, lenguas, pueblos, ¿verdad? Razas, ¿verdad? Esta palabra tiene que ser predicada antes de que Jesús venga, dice la Escritura. Y una vez que este evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. La conclusión, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos leído, es que aún, ¿verdad? No es el fin todavía. Lo que estamos viviendo, en la etapa que estamos entrando, ¿verdad? Es una etapa de principio de dolores. Principio de dolores es lo que estamos entrando. Y esta etapa va a ser algo difícil para la iglesia, ¿verdad? Una prueba muy grande para la iglesia. Pero los que pasen esta prueba, ¿verdad? Y que perseveren hasta el fin, dice la Escritura, estos serán salvos. Amén. Esa es la conclusión, ¿verdad? Que hay que perseverar hasta el fin en medio de este desierto, en medio de esta tribulación, ¿verdad? En medio de esta prueba que ha empezado, hay que perseverar hasta el fin. Dios te bendiga, Dios te guarde. Inscríbete al canal, dale like para así llegar a más personas enseñando de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Dios te bendiga.